Dios les bendiga, amados hermanos, gracias a todos los que comunican con nosotros. Gracias a Dios por este tiempo de enseñanza en el que estamos el día de hoy, justo para transmitir un tema que siempre es de mucha discusión, si se podría decir así, dentro del mismo pueblo de Dios. Pero vamos a darle siempre en primer lugar al Espíritu Santo, que es el que enseña, porque no estoy el día de hoy aquí trayendo solamente palabra, no, es una enseñanza que viene del Espíritu Santo. Y siempre la enseñanza del Espíritu Santo se basa en la palabra de Dios, que es la que sustenta todo. Así que yo puedo tener mi propia opinión, pero yo no vengo a hablar palabra mía. Le pido que el Espíritu Santo sea el que esté revelando a cada uno de ustedes según su palabra, la palabra de Dios. Porque para eso está la palabra de Dios, para redarguir, para enseñar, para edificar, para exhortar, para hacer todo lo que Dios quiera hacer a través de su palabra, que es una espada de dos filos. Así que el día de hoy esta espada va a estar muy activada, porque el Señor quiere enseñar algo y dejar algo claro. Yo quiero dejar algo claro, algo de lo que empecé a hablar en la noche profética, sobre todo sobre el cuestionamiento de los diezmos, las ofrendas y todas esas cosas. Así que oramos para que nuestro Padre Celestial sea dirigiendo a través de su Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesús, quien fue el que pagó el precio por todos nosotros, para que Él les sea revelado en sus vidas a través del Espíritu Santo. Porque si usted tiene comunión con el Espíritu Santo le confirma, el Espíritu Santo le va a revelar la verdad. Y la verdad está en Jesús y su palabra, la palabra de Dios, que es la que, como le vuelvo a repetir, sustenta todo. Amén. Bueno, vamos a empezar dando esta enseñanza y vamos a ir directamente a un punto donde vamos a ver que en el libro de Génesis, vamos a comenzar hablando de los diezmos, ¿ok? De los controvertidos diezmos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a Génesis 14. En Génesis 14 está la primera vez que se registra en la Biblia que se entregó el diezmo. Es la primera vez que se registra en la Biblia y eso está en el libro del Génesis. En el libro del Génesis. A través de un hombre que fue llamado el padre de la fe. Y ese hombre, ¿por qué se llamó el padre de la fe? Porque obviamente desde que Dios lo llamó, ese hombre fue obediente, ese hombre fue fiel, ese hombre tenía fe, porque de otra manera él no hubiera confiado en Dios, que le dijo, vete, ¿no? De tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, y ve el lugar donde yo te mostraré. Y él le promete bendecirlo grandemente, bendecirlo. Y él, cada vez que Dios le daba una palabra, él levantaba un altar y ahí él ponía su ofrenda. La gente quiere decir muchas veces que obviamente en aquella época lo único que ellos tenían eran ganado y que por eso ellos llevaban solamente sus ovejas, ¿no? Su ganado, o sacrificaban un animal. En ese caso, el pueblo de Israel siempre, principalmente era un pueblo agricultor, es por eso que Dios le hablaba a través de eso. Pero lo que ellos entendían era que a través del Cordero había redención. Y eso se le había revelado a Abel, obviamente, porque Abel sabía que habían rescatado a sus padres, Dios había rescatado a sus padres y por eso él entregaba. Y él no entregaba solamente el 10%, él entregaba las primicias de todo. Él entregaba lo mejor de todo a Dios. Pero aquí estamos viendo el caso de Abraham, el padre de la fe, que fue el primero que registra, porque Abel hacía ofrendas, también dice que le daba a veces todo o lo mejor de todo, y le daba las primicias, así que
en Abel se ve lo de las primicias, pero aquí se ve registrado por primera vez el diezmo en este hombre que si él había aprendido a levantar altares de agradecimiento, altares. Y levantar un altar obviamente también tiene que ver no solamente con tu adoración, tiene que ver principalmente con tu agradecimiento de que le llevas lo mejor a Dios, lo mejor de todo. Y el precio de lo que representaba ese cordero sacrificado era algo que tenía que ver con el mensaje de la redención, algo muy valioso. Pero aquí es donde registra él el diezmo y tenía que ver con Melquisedec, el rey de Salem. Dice, sacó pan y vino. Él sacó pan y vino, porque no era un simple rey, sino era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Así es, le dio a Abraham el diezmo de todo. Yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quién le reveló a Abraham que diera el diezmo? ¿Quién? Él no estaba en ninguna congregación. Él era la primera vez que se encontraba con este sacerdote. Eh, luego de una batalla donde él recupera lo que él tenía, porque Dios lo prosperó a este hombre. Y este hombre sabía honrar a Dios, sabía entregarle lo mejor, sabía darle el diezmo y sabía también levantar altares. Entonces, ¿quién le reveló a Abraham que tenía que dar un diezmo de todo lo que había obtenido? ¿Quién le reveló? Si ustedes saben, Abraham fue considerado el amigo de Dios. Así que su amigo le reveló, tienes que dar el 10% de todo. Aparte de tus ofrendas que me das por agradecimiento, tienes que dar. Entonces así Abraham pasó a ser un hombre que daba diezmos, daba ofrendas y también daba primicias, porque cuando le tocaba dar sus primicias se las daba. Eso de repente no estará escrito, pero él era un hombre de altar, y un hombre que le daba lo mejor. Así que ¿cómo Dios no lo iba a prosperar y hacer un hombre tan rico? ¿Cómo Dios no lo iba a prosperar? Es que casualmente porque le dio esa palabra saliendo de la tierra de sus padres, ¿no? De esa tierra de Mesopotamia, esa tierra de los caldeos. De ahí le da una palabra y él simplemente la creyó. Porque dijo, te engrandeceré tu nombre, serás bendito, ¿no? Bendita tu descendencia, bendito en todo lo que hagas, te daré esta tierra, te daré todo. Y así fue como Abraham creyéndole y también esperanza contra esperanza, porque cuando lo prosperó en todo, ¿a quién le iba a heredar? No tenía heredero. Y él sabía lo importante que era ser heredero en Israel, porque si en Israel no tener descendencia era maldición, no como ahora, pero antes se considera eso, no tener descendencia era maldición. Y es así como Abraham pasa a ser el primer hombre que entrega el diezmo de todo y también fue considerado, cuando obviamente llegó hasta la promesa, fue considerado el padre de la fe. Y eso lo recuerda más adelante, lo recuerdan en Hebreos, en el libro de los Hebreos. Vamos a ver acá. En Hebreos 11 se habla de él como padre de la fe. Pero en Hebreos 7, del 1 al 2, dice, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento es porque confirma lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir y en Jesús se cumple toda la ley. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo él confirma lo del diezmo. Confirma lo del diezmo, porque si Abraham era el padre de la fe y tú querías tener, obviamente también las promesas, si tú quieres tener las promesas de Abraham, si Dios te ha hablado a ti así como a mí y como a muchos sobre Abraham, todas sus promesas de Abraham son mías, pero yo también cumplo con los mandamientos que Abraham hacía. Cumplo lo mismo, porque Dios le pedía algo a cambio. Y cada vez que Dios le hablaba y le daba una promesa, él iba y levantaba un altar y levantaba y daba una ofrenda. Eso es como sellar la palabra así. Yo te creo, Señor, y te la agradezco. Eso él sabía hacer.
Entonces en Hebreos 7, del 1 al 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Eso significaba el nombre de Melquisedec, rey de paz, rey de justicia. Entonces en él reconoció que era no solo un rey, sino un sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tú en tu vida tienes que reconocer quién es tu sacerdote, quién reconoce quién eres tú y quién te bendice. A ese le tienes que ir a entregar el 10%. Obviamente que para eso ellos son representantes de Dios en la tierra, porque Dios pide que se traigan los diezmos, y eso vamos a verlo en Malaquías 3. Hay mucha gente que dice sí, que no, que eso, los diezmos son de la ley. Mentira, porque en Abraham comenzaron los diezmos, así que si él empezó a dar diezmos, sus hijos, sus descendientes también daban el diezmo, por eso aprendieron y por eso eran prósperos, son prósperos. Y hasta el día de hoy yo sé que Israel da el diezmo, da ofrendas, da primicias, da todo, y por eso es una de las naciones más ricas del mundo. Por eso que tienen tanto odio, tanta envidia, por eso. Pero como aquí hay muchos cristianos religiosos en la mayoría de congregaciones, en la mayoría del cuerpo de Cristo, ellos piensan que los israelitas pagan porque, bueno, ellos son israelitas y ellos les dijeron. Entonces yo no tomo, o sea, ¿de dónde yo tomo las promesas del Antiguo Testamento y no obedezco? Ahí sí es no obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Que ya no estamos bajo el pacto de la ley, esa es otra cosa, hermano. Esa es otra cosa, amados hermanos. Lo único que se renovó fue el pacto, o sea, se sacó este pacto de acá y se renovó un pacto a través de Jesús. Estamos en el nuevo pacto, los que somos de Cristo, estamos en el nuevo pacto. Pero en Cristo Jesús se cumple toda la ley se cumple. La única diferencia es que fuimos salvados por gracia, pero Él dijo que no dejáramos de hacer todo lo que se hacía, pero que todo lo hiciéramos a través de la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él ya fue sacrificado como único cordero, ya no tenemos que estar sacrificando corderos y ya no tenemos que estar esclavizados por la ley, sino que a través de la gracia somos libres, pero tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Eso no nos mandaron a no hacer. Dios manda que obedezcan sus mandamientos que están en la palabra de Dios, en toda su palabra, del Génesis hasta el Apocalipsis. Así que esa gente retrógrada que tiene no sé qué conocimiento, gente religiosa que no entra al reino y no deja entrar a nadie, bueno, hermano, no le haga caso. Usted haga caso a la palabra de Dios, va a ser muy prosperado, porque de eso tengo testimonio yo. Así que vamos a Malaquías 3, donde el Señor, después de anunciar que venía su mensajero, anunciaba que venía la venida, la venida del Señor a traer juicio. Cuando él anuncia que viene a la casa a traer juicio, todo esto en Malaquías 3 no es algo que fue de la ley, no solamente era que Dios le llamaba, lo llamaba Israel al arrepentimiento, sino que quedó marcado porque aquí en Malaquías 3 y 4 es más, también se aplica al final de los tiempos, porque el Señor dice que Él dice, ¿quién? En Malaquías 3:2 dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso no era que iba a ocurrir en ese momento, era cuando obviamente Él estaba por venir y Él iba a traer juicio. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Claro que ahí está hablando del pueblo de Leví, de Judá, de Jerusalén y todo eso. Pero también eso se aplica a nosotros, porque luego dice, vendré a vosotros para juicio.
y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que si ahora hay injusticias, Dios también va a venir a hacer justicia. Y luego ya pasa a la parte de los diezmos. Y no solo de los diezmos, habla también de las ofrendas. Dice, porque yo Jehová no cambio. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, no apartéis de mis leyes, ¿no? Os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Dice, se apartan de mis leyes y no las guardan. La ley de Dios es una. No estamos, le vuelvo a repetir, bajo el pacto de la ley, que es diferente. La ley mosaica es la única que se removió, porque ya no estamos bajo el pacto, ese pacto. Pero sí estamos bajo un pacto eterno, que eso fluye desde Abraham hasta Jesús. Y luego aquí es donde ya dice, él denuncia, ¿no? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Él está diciendo, regresen a mí, regresen. Y él dice, y luego dice, pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Y aquí se habla de robar a Dios. Y él dice, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces aquí le está hablando obviamente a una nación que le robó a Dios, pero de la misma manera, aún ahora, la gente le roba, le roba. Le roba porque no le entrega a Dios lo que le pertenece. El diezmo le pertenece a Dios. ¿Usted sabe por qué? No es porque Dios lo necesite, porque Dios es el dueño del oro y la plata, pero sí lo necesita para su reino, instalar su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo se expande el reino de Dios si no se sostiene primero la casa? Primero se tiene que sostener la casa, y aquí dice, trae todos los diezmos, porque los diezmos sí son como obligatorios, dice al alfolí, y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Este es un mandamiento, todo el 15 es un mandamiento. Ese es el mandamiento, ahí usted va a ver el mandamiento. El mandamiento y la promesa viene después. Entonces, toda promesa tiene un mandamiento. Entonces, si usted quiere tener la promesa, no existe promesa si es que usted no cumplió un mandamiento. Porque por la gracia de Dios nos vienen ciertas cosas, ¿no? Como la salvación, la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo y todas esas cosas. Esos son gratis, hasta los dones. Pero aquí, para que venga esta promesa está pidiendo que se cumpla un mandamiento. Entonces el mandamiento es así. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Para eso dice que se traen los diezmos al alfolí, para que haya alimento en la casa de Dios. O sea, el alimento significa el sustento de la casa de Dios. Porque ¿cómo cree usted que se sustenta la casa de Dios? Ahora, como ya lo explicamos en la noche profética, los que hemos administrado finanzas de los ministerios, los que solo hemos llevado la contabilidad y la administración, sabemos que no alcanza humanamente, pero Dios hace que esas semillas se multipliquen, porque Él es un Dios proveedor, un Dios que multiplica. Así de simple. Pero si usted cumple con traer eso, usted hace justicia de Dios y usted no le roba a Dios. Porque por eso es que muchos están en maldición porque le roban a Dios. Yo di mi testimonio en la noche profética y yo dije, lo primero que Dios me dio, el primer don que Dios me dio a mí fue la fe. Y por medio de la fe fue que se me reveló esta palabra, que yo tenía que traerle a Dios lo que le pertenece. Y yo lo traía a mi sacerdote, a la casa espiritual donde yo estoy, donde yo congregaba, donde están mis padres espirituales. Y nunca dejé de diezmar, ni en la peor crisis. Cada vez que yo recibía, yo diezmaba y ofrendaba, porque así se me reveló. El diezmo iba con la ofrenda, porque tiene que haber la ofrenda, es para que haya multiplicación en mis finanzas también y también para las necesidades que hay dentro de la casa de Dios también. Y después obviamente
otro tipo de ofrendas que vamos a verlos más adelante. Pero ahora vamos a ver lo del diezmo. Y para esto dice, ya en la siguiente parte dice, y aquí vamos a ver que este es el único mandamiento donde Dios te desafía, nos desafía a todos. Y ahí fue donde a uno lo desafía. A mí realmente Dios cuando me dijo, probadme ahora en esto, no era que yo necesitaba probarlo. O sea, yo sabía que si Él me pedía que yo entregara eso, ¿no? Mi diezmo, yo no iba a dudar de que Él me iba a prosperar, obviamente. Porque yo sabía que toda semilla que se siembra se multiplica y que Él me sostenía. Él simplemente me lo demostró desde el primer momento. Entonces, así yo nunca me quedé sin trabajo, siempre fui prosperada, siempre me promocionaban, siempre me daban. O sea, Dios me hacía llegar de distintas maneras. Claro que habían tiempos de cuando uno siembra, uno tiene que esperar que uno también coseche. Pero nunca Dios me dejó de sostener, jamás, jamás, nunca Dios me ha dejado sostener. Entonces, esto es uno de los mandamientos donde Dios te desafía a que lo pruebes. Si tú no le crees, pruébalo. Pruébalo y eso pasa. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si yo no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces tú vas a tener una provisión del cielo en sobreabundancia. Y cuando tú ya deseas tener multiplicación, incremento, ahí traes tus ofrendas. Entonces ahí, porque con lo del diezmo nunca te falta, pero obviamente es como que vives limitado. Te cubre todo, pero no te va a alcanzar obviamente para hacer más cosas. Entonces cuando tú quieres más, tienes que sembrar más. Y ahí es donde traes las ofrendas. Luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ahí siempre a ellos les habla en la agricultura, en la ganadería, pero nosotros, esto lo tienes que ver a través de ti. ¿Cuál es el fruto de tu tierra? ¿Qué es lo que tú estás sembrando? Entonces hay un devorador que viene a devorarse tu semilla, tu fruto principalmente. Y ese devorador es obviamente es el enemigo. Y el enemigo siempre va a mandar plagas para que destruyan tu fruto, tu cosecha. Entonces, si tú quieres proteger tu cosecha, tienes que diezmar, porque el diezmo te asegura que no se destruya tu cosecha y que no te quedes sin trabajo, que no te venga la sequía, la esterilidad. Es un principio bíblico. Entonces, aquí es donde yo puedo ver cómo el Señor hizo este principio bíblico para protegernos. Dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, acá viene lo de esterilidad. Dice Jehová de los ejércitos, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y es así como Israel es un pueblo próspero, es un pueblo que nunca le falta, viven obviamente son gente de mucho dinero, tanto que, como siempre digo, muchos de los bancos internacionales que prestan a las naciones son bancos judíos, de banqueros judíos, porque se cumple la palabra, son tierra deseable. Son tan tierra deseable que siempre están en guerra, obviamente, porque, bueno, saben todos que ellos rechazaron al Mesías, pero ellos son tierra deseable, siempre desean sus tierras. Ahí podemos ver cómo el Señor estableció este principio bíblico y que definitivamente los diezmos son bíblicos. Créalo o no, Dios no dejará de ser Dios y Dios no va a dejar de expandir su reino, porque hay sembradores. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la gente que no diezma, que no ofrenda? Pues es gente que vive siempre en escasez, en esterilidad, en pobreza, no dan testimonio al mundo, por eso que la gente dice, sí, hay cristianos pobres, cristianos en maldición, y es casualmente por eso. Y lo peor de todo, que algunos, bueno, de repente lo hacen, pero no lo hacen de corazón, no lo hacen en fe. Si no tiene fe, no lo haga. Pídale fe a Dios para hacerlo con fe, para que usted confíe y crea que Dios le va a bendecir, no solo bendecir, sino prosperar. La obediencia te trae bendición. Y conforme Dios
te lleve avanzando en tu fe, ¿no? Tú activando tu fe y aprendiendo a hacer justicia de Dios y viviendo en santidad, vas a prosperar en todo. Ahí te va a venir la prosperidad. Y bueno, vamos a ver también acá otro versículo donde podemos leer que quedó establecido, obviamente, que en el libro de Levítico dice, así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, dice Levítico 27:30, o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. ¿Qué quiere decir? El diezmo, por eso le digo, el diezmo le pertenece al Señor. ¿Qué quiere decir? A la casa del Señor. No es que Dios se lo va a llevar arriba, no, en la casa del Señor. Pero conforme tú siembras aquí en la tierra, acumulas tesoros en el cielo. Eso también ahí yo lo expliqué en la noche profética, cómo es que se activa. Y bueno, seguimos. Luego Abraham le enseñó a Isaac a diezmar, a ofrendar y de todo, pero al que no se le había revelado era a Jacob. Entonces a Jacob en Génesis 28:22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él levantó un altar. Y dice, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Él también aprendió. Y Jacob fue un hombre también muy próspero y bendecido, luego que obviamente trabajó mucho. Vamos a ver también en Números, también dice, también hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos, los levitas eran los sacerdotes, que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes, ellos representan a los sacerdotes, ellos reciben los diezmos, ¿no? Eso es la heredad de los sacerdotes. Así que la gente, yo no sé por qué se ponen a criticar a los pastores, sí, que los pastores quieren los diezmos. No, no, no. Nosotros debemos entregar al sacerdote, eso dice la palabra, y dice que su heredad, que a ellos les corresponde, claro que a ellos les corresponde diezmar también. Por eso que un sacerdote también tiene que diezmar. No es que yo solamente quiero tener, obviamente, para que me alcance para todo, pero si yo no diezmo, entonces estoy honrando a Dios. Yo tengo que también, yo voy, todo lo que yo recibo, voy y le entrego al Señor a través de mi sacerdote. Y al sacerdote le entrego todos los diezmos, las ofrendas y también mis primicias. Entonces así yo le honro a Dios. Entonces así usted recibe honra también en su casa. Entonces ellos representan ese ministerio. Pero ya no estamos tampoco bajo el sacerdocio levítico, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Así que a Melquisedec también se le, ¿no? En Cristo Jesús, él representa el sacerdote en el orden de Melquisedec, dice, y también se le entrega los diezmos. Así que sea usted del Antiguo Testamento, sea usted del Nuevo Testamento, Melquisedec está desde antes hasta después, en la eternidad, a través de Jesucristo. Así que si usted de Jesús también le entrega el diezmo, vaya y entregue el diezmo a su sacerdote. Nehemías 10:38 dice, y un sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de almacén. ¿Se dan cuenta? Ya hay, esta organización es así. Entonces, entregar los diezmos y el sacerdote a la misma vez entrega sus diezmos de los diezmos. Así es. Y para esto vamos también a ver lo que el Nuevo Testamento también habla. También el Nuevo Testamento habla. Así que no solamente es algo de la ley, no, que en Cristo también se cumplió. Y lo dice Jesús en Lucas 11:42. Vamos a ver. Dice, más hay de vosotros fariseos, porque pagáis el diezmo de la menta, de la ruda, toda clase de hortaliza. Ellos eran tan ridículos que separaban de todas esas especias, separaban el 10%. O sea, hasta de eso, no solamente obviamente el dinero. Y sin embargo, dice, sin embargo, a ver, ya. Dice, y sin embargo, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Eso ahí lo aclara muy bien el Señor. ¿Qué quiere decir?
no está diciendo que más importante es hacer ni lo uno ni lo otro, sino como que no pases por alto la justicia, el amor de Dios, ¿no? Esto es lo que debes practicar, amor y justicia. Y eso tenía que ver con el principio del reino de Dios, cuando Jesús habla, ¿no? Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en el reino de Dios todo se debe basar en amor, en fe, pero también dice la justicia, haz lo justo, deja de hacer lo malo, haz lo bueno. Entonces dice, esto es lo que debías haber practicado, porque les reclamaba a ellos que se habían olvidado de la justicia y del amor de Dios. Pero ellos sí diezmaban, ellos sí diezmaban. Pero lo que le está pidiendo acá, y le dijo, esto es lo que debías haber practicado sin descuidar lo otro. No le está diciendo, no, ya no diezmen, en ningún momento dice así. Él dice, sin descuidar lo otro, sin dejar de diezmar. Así que nosotros debemos diezmar, también dar nuestras ofrendas, pero principalmente no olvidarnos del amor de Dios y hacer la justicia de Dios. Eso es lo que ellos habían olvidado. Entonces se dan cuenta que muchas veces los ladrones, a los que Dios está acusando de robarle a él, son peor que los fariseos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es así. También vamos a ver más adelante, en otro versículo. Vamos a ver aquí. En otro donde dice Lucas 18:12, habla también, dice, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Vamos a ver quién dijo eso. Lucas, vamos a buscar Lucas 18:12. Alguien había hablado de eso ahí en la Biblia. Entonces, en el libro de Lucas, él explica lo que el Señor estaba intentando decir en una parábola. Hay varias parábolas en Lucas 18, pero aquí vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Entonces, el fariseo, ya saben que el fariseo siempre trata de deslumbrar con lo que él hace, o sea, él siempre se cree muy espiritual y los fariseos son los que cumplen todo al pie de la ley, al pie de la letra, así, al pie de la letra. Y por eso ellos creen que ya ganaron todo, pero no es así. Entonces dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicano obviamente eran los gentiles. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice, de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, así. No soy como los otros, siempre es que se cree muy santo, muy espiritual y juzga y a todo el mundo lo manda al infierno. Ya. Pero no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él decía, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta? Le digo que por eso es que ellos se creen muy justos, muy santos. Pero tampoco es así. Pero ellos sí cumplían con los diezmos. Y vamos a ver otro más aquí. En Amós 4:4-5 dice, entrad en Betel y dice, y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días, dice acá. Y luego ya dice, ofreced también, ¿no? Pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias, dice. Dad a conocer, puesto que si os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Aquí le está hablando obviamente a un pueblo. No, le estaba hablando al pueblo, pero siempre el Señor pedía diezmos y ofrendas que trajeran. Entonces, si ese es un principio bíblico,
¿no? Como en Nehemías 12:44 también dice, aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas de los campos de las ciudades las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Entonces, a ellos les corresponde administrar, a los sacerdotes les corresponde administrar los diezmos, las primicias, las ofrendas. Y eso vamos a verlo ahora con las ofrendas. Entonces, hasta aquí lo de los diezmos espero que les quede claro, de verdad, porque si a usted no se le revela y usted solamente da ofrendas, es como si diera de verdad solo limosnas, porque muchas veces no se entregan las ofrendas, ni siquiera de corazón, porque Dios ama al dador alegre y al corazón agradecido. Entonces por eso tampoco es que se te va a producir. También hay personas que llevan sus ofrendas y están con falta de perdón. Tu diezmo y tu ofrenda, de repente tú estás presentando, sí, yo te entrego, Señor, y creo en ti, pero hay gente que tiene problemas con las personas y no las arregla. Y dice, Señor, mejor deja ahí y anda arregla, porque si no, eso va a ahogar tu semilla. Entonces vamos a ver las instrucciones de Dios para ofrendar ahora. Número uno, tenemos que entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas. Número dos, todas las cosas vienen de Dios, porque todo lo que Dios te da, ¿no? Viene de Él. Todo lo que tú tienes viene de Dios. Tu trabajo, tu vida, tu familia, todo, todo, todo. Todo viene de Dios. Entonces Dios es el dueño de todas las cosas, ¿no? Número dos, todas las cosas vienen de Dios. Entonces, número tres, nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestras vidas y lo que tenemos. Entonces, nada nos corresponde a nosotros, en verdad. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos los administradores de Dios. Y un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que le pertenecen a otra persona. A otra persona. Entonces, todo lo que tenemos, mi vida, mi economía, mi familia, mi negocio, el ministerio, todo le pertenece a Dios. Todo, todo, todo. Y solamente somos los administradores. Así que si la gente cree que le pertenece todo, no, mi negocio, mi dinero, mi ministerio, mi vida, estamos mal, más si somos cristianos. O sea, la gente del mundo, bueno, ya tiene, obviamente, que dará cuentas a Dios si es que no se arrepienten, no entran en los caminos del Señor. Pero yo le estoy hablando aquí a cristianos, que supuestamente deben ser gente de reino. Y si usted es gente de reino, debe entender este principio, que somos administradores de las cosas de Dios. Y todo le pertenece a Dios, hasta mi vida. Hasta mi vida, su vida le pertenece a Dios. Porque ¿quién pagó el precio por usted? Cristo. ¿Quién pagó el precio por mí? Cristo. Así que Él me compró. Así que yo le pertenezco. Y todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Así que ¿por qué voy a tener eso para mí? Porque voy a retener. Así que si somos administradores del dinero de Dios, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios el dinero, las propiedades, así como cuando se nombran administradores de hoteles es porque eso es de un dueño. Se nombra un administrador de una empresa es porque alguien es el dueño de esa empresa, no el administrador. Ojo, los administradores manejamos, administramos los recursos, coordinamos, organizamos, gerenciamos, pero eso no es nuestro. Tenemos que dar cuentas a alguien de todo eso que estamos administrando. Entonces, como administradores de Dios somos responsables eh, ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. Entonces, por eso es que parte de eso, primeramente tenemos que entregar los diezmos y después las ofrendas y también otro tipo de ofrendas, como lo son las primicias. Y también dice que debemos aprender cómo usar el dinero para hacer también amistades eternas. Entonces vamos a ver que, como ya hemos visto, en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le enseñó primero separar el diezmo que le pertenecía a Dios y luego a dar ofrendas. Entonces, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, les dio una tierra rica y fértil. De todo lo que cosechaban en esta buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera décima parte.
Y esto se llamaba el diezmo. Así que la palabra diezmo significa la décima parte. Mínimo le tienes que entregar la décima parte a Dios. Entonces el propósito del diezmo era recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en su vida. Cuando usted entregue el diezmo, usted lo está poniendo a Dios primero en su vida. Eso también significa. Por eso, eso es honrar a Dios, que yo lo pongo primero a Él en mi vida. Así que en mi economía, Él es primero en mi vida. En mi vida espiritual, Él es primero en mi vida. En mi oración, en mi vida, en todo. Entonces, une las formas de adorar a Dios, porque hay mucha gente que dice, ay, yo soy un adorador, porque me gusta cantar, me gusta danzar. No, no solamente con eso se adora a Dios. Se adora a Dios mientras usted estudia la palabra, se adora a Dios mientras usted ora, se adora a Dios en su caminar, en su testimonio, en su vida, y se adora a Dios con su economía. Se le adora a Dios, se le honra con todos los bienes, dice, con todos los bienes y las primicias. Con todo se le honra a Dios. Entonces, ¿cuánto más de lo que tenemos? Sean ganados, sean ovejas, sea dinero, sea ropa, no sé, de todo, eso le pertenece a Dios, la décima parte por lo menos. Y eso significa que la primera décima parte, no con cualquier décima parte, sino la primera décima parte, eso representa el diezmo. Entonces, eso hace que yo lo ponga a Dios primero en mi vida. Y si yo lo pongo primero a Dios en mi vida, porque yo siempre lo pongo primero a Dios en mi vida, Dios me pone siempre primero a mí, como se puede decir, en la lista de los que van a recibir su recompensa, su cosecha, siempre me entregan primero a mí. Entonces, eso es también para todos, pero usted lo tiene que creer. Pero si está pensando y creyendo tonterías de gente que no tiene el más mínimo conocimiento de las cosas espirituales, de los principios bíblicos, gente religiosa, que yo no diría que son fariseos, yo diría que son de verdad endemoniados, porque miren cómo los fariseos sí cumplían con el diezmo, y así que son peor, son ladrones, lo dice la palabra, ladrones porque le roban a Dios. Ya sabemos que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Así que tenemos que reflexionar sobre esos principios. Así que por eso ese era el propósito del diezmo cuando Dios se lo enseñó a Israel. Así que si nosotros somos el Israel espiritual y queremos ser prosperados, entonces comencemos entregándole al Señor la primera décima parte. Porque estamos reconociendo que Dios es sumamente generoso, ¿no? Entonces podemos ver que Él nos da la cosecha y también, como ya lo hemos dicho, en Levítico 27:30 está escrito, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, al Señor. Pero aparte, además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios, y este fue su modo de ganar la vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Dios dijo en Deuteronomio 16, del 16 al 17, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Así que conforme a lo que Dios te da, tú tienes que darle al Señor. Entonces Dios le estaba enseñando a su pueblo a ofrendar también cuando ellos le daban libremente a Dios de las cosechas abundantes. Así que si Dios te había dado abundancia, tenías que darle también tus ofrendas voluntarias. Solo las ofrendas son voluntarias. Eso es importante que se sepa. Solo las ofrendas sí son del corazón, conforme a lo que Dios te haya prosperado. Si tú no tienes mucho, pues no vas a poder dar mucho, pero hay mujeres que son como la vida, lo dan todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ellas, ¿por qué Dios les da? Porque lo dan todo, ya no dan ni el 10%, lo dan todo, no les queda más. Pero la demás gente que ha cosechado abundantemente, pues voluntariamente del corazón, agradecido, tienen que separar las ofrendas voluntarias según lo que van convocando, ¿no? Según la necesidad de Dios. Vamos a ver, entonces creo que con esto ya les queda claro que el diezmo fue creado por Dios.
Y si fue creado por Dios, Dios jamás lo va a destruir. Ni Jesús lo anuló, ya se lo vuelvo a repetir. Jesús era un buen diezmador, él ofrendaba, él daba sus primicias, él pagaba sus impuestos, él cumplía con todo. Él era un hombre justo, un hombre que cumplió la ley. Así que en ningún momento él la vino a abolir. Él dijo, sigan haciéndolo, pero no se olviden, ya saben, del amor, de la justicia, de la fe y todo lo demás. Bueno, vamos a ver. Un gran principio en la Biblia, ahora con respecto a ofrendar, es este. Cuando nosotros damos a Dios, ¿qué significa? Dios nos da a nosotros. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ahí hay otro principio bíblico, dad y se os dará. Para que tú recibas, sobre todo de Dios, tú tienes que dar. Entonces, por eso es que Dios te manda a ofrendar. Por eso que Dios va a poner en tu corazón, tienes que ofrendar. Da esta ofrenda. ¿Para qué? Para que te den. Si tú no das, no te pueden dar. Entonces, este es un principio bíblico que está en Lucas 6:38. Entonces, cuando Dios da, cuando Dios da, Él te da abundantemente. Él te da abundantemente. Dios es muy generoso. Entonces, eso es lo que dice, que Él te va a dar, dice. Tú das de tu corazón lo que tú tienes, pero a ti te van a dar medida buena, apretada, remecida en vuestro regazo. Significa que es abundante. Entonces, el ofrendar facilita que Dios nos dé. Entonces, mientras más nosotros damos, más nos da Dios a nosotros. Pero si tú das menos, entonces también Dios, no esperes que Dios te dé mucho. Jesús dijo, porque con la misma medida con que medís, dan, os volverán a medir, ¿qué quiere decir? Que te volverán a dar. Entonces, con la misma medida. Por eso, si tú no eres generoso, no esperes generosa cosecha. No esperes recibir abundantemente, porque eso ya está establecido, es la palabra de Dios y Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces, Dios no pide que lo ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos. Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso dice Salmo 50:12. Pero Él sí ve que hay necesidad aquí en la tierra. Entonces por eso Él decía, si tú le das a alguien, me lo estás dando a mí. Por eso. Y eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, Dios quiere que lo ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Si Dios dice, imitadme a mí, sed como yo. Tú dices, Señor, quiero ser como tú, quiero ser más, más. Tú dices, dame más, Señor, dame más. Pero no solo dar que Dios te dé más, no. Dice, sed imitadores de Dios a través del modelo de Jesús. Y Jesús era muy generoso. Jesús te lo daba todo. Jesús dio su vida por ti. Entonces, ¿por qué tú no vas a dar también? ¿Por qué tú no vas a dar? Entonces, si tú quieres ser como Dios, imitador de Dios, porque si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser como Dios. Tenemos que ser santos como Dios, pero también tenemos que ser generosos como Dios. Entonces, no solamente es estirar la mano y pedir, 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 y eso es algo que se tiene que derribar aquí en Latinoamérica, en África y en todos los países pobres, donde solamente están esperando que les den, y ellos no dan nada. Ellos no dan nada. Y ni siquiera aprenden a trabajar. Eso ya es lo peor. Entonces vamos a ver unos principios sobre el ofrendar. Entonces vamos a ver. Según la palabra de Dios, primeramente, la primera ofrenda que tú le tienes que dar a Dios es tu propia vida. Tú mismo te tienes que dar a Dios. Es la primera ofrenda que Dios espera. Porque Él dice, ¿no? En la palabra que tenemos que ser como sacrificio vivo delante de Dios. Y cuando tú le dices, Señor, entrego mi vida, la mayoría le dice, sí, Señor, te recibo como mi Señor, mi Salvador, te entrego mi vida. Pero al final no le quieres entregar tu economía. Entonces así no funciona. Así no funciona con Dios. Dios es amarlo con todo el corazón, con el alma, con todo. Con tu cuerpo, con todo. Le tienes que amar a Dios. Y con eso se va todo. Todo. Así que la primera ofrenda que tienes que hacer delante de Dios es tu propia vida. Porque Dios quiere eso. El orden es primero tienes que entregarte a Dios y enseguida da una porción de lo que recibes de Dios.
dice que los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso y el apóstol Pablo los alabó por ello. Pablo escribió: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso está en 2 Corintios 8:5. Número 2, da como Dios te haya prosperado a ti. Conforme te haya prosperado el Señor, tienes que dar. Porque en 1 Corintios 16:2 dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo que le entregaran la 10ª parte de todo lo que se ganaba. Pero ya en el Nuevo Testamento Dios, ¿no?, nos establece una regla más sobre cómo debemos ofrendar. Entonces, ¿qué significa? Que el 10% de todo de lo que recibamos, sacamos el 10%, ¿no?, que es lo mínimo que se le tiene que entregar a Dios. Y aparte se separan las ofrendas voluntarias. Número 3, tenemos que dar sistemáticamente. El ofrendar es un acto de adoración y no debe ser un proyecto casual. Así que debemos ofrendar sistemáticamente cada primer, de todo lo que tú recibas, se podría decir así. Antiguamente se había establecido, por ejemplo, en la iglesia de Corintios, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Entonces, si tú recibes cada semana, ponlo cada semana. Si tú recibes cada 15 días, ponlo cada 15 días o cada mes. Y nadie estaba excluido. Ancianos y jóvenes, pobres y ricos, todos debían participar en los diezmos y las ofrendas. Porque la Biblia decía eso. Número 4, tienes que dar alegremente y con liberalidad. Porque sea lo que sea tu ofrenda, sea dinero, sea ropa, sea comida, lo que tú quieras ofrendar a Dios, el Señor desea que lo hagas voluntariamente y de todo corazón. Porque Dios no quiere que ofrendamos con tristeza. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso dice 2 Corintios 9:7. Número 5, tienes que dar con sabiduría. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos y sabios administradores. Algunos cristianos ofrendan con liberalidad, pero no son sabios al ofrendar. Cuando tú le das a una iglesia, una organización, obviamente, ahí tienes que ponerlo según la necesidad, por ejemplo. Entonces tenemos también que invertir sabiamente en el reino de Dios, porque es como invertir en un negocio. Entonces debemos poner el dinero donde se produzcan también los mayores intereses espirituales. Entonces por eso que yo decía, y ahí vamos a ver dónde es que se entregan las ofrendas, según cada tipo también. Vamos a ver en primer lugar, ¿a quién es el que le tienes que entregar, por ejemplo, estas ofrendas? Vamos a ver. Los diezmos se supone que van a la iglesia local. Eso es así. A los sacerdotes se le entrega el 10%, al que te sustenta, al que te bendice, al que te está constantemente, ¿cómo se dice?, instruyendo en la palabra de Dios, al que te pastorea. A ese le tienes que entregar, a ese es tu sacerdote. Así dice, según la palabra de Dios, ¿no? Número 1, debemos ofrendar también a nuestra iglesia local. Ya esto es con respecto a las ofrendas. Debemos ofrendar a nuestra iglesia local, porque por lo común la mayor parte de nuestras dádivas debemos dar en esta iglesia local, ¿no? Si es una iglesia donde se enseña fielmente la Biblia y donde Cristo es exaltado, ojo, porque tienes que también ver que sea una buena tierra. Se supone que si estás en una iglesia es porque ahí se enseña muy bien la palabra de Dios, ¿no?, fielmente, conforme lo dice la palabra, y Cristo es exaltado, Jesús es el rey ahí. Entonces ahí hay que darle. Según ha ordenado el Señor, entregar los diezmos, las ofrendas, porque el Señor ha acordado que los ministros vivan de las dádivas de su pueblo. En 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Número 2 dice: debemos ofrendar a aquellos que también nos hayan ayudado espiritualmente. Aquí hay otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda del siervo. Esta no es la que va a la iglesia local, sino
en la palabra de Dios se nos da instrucción de compartir nuestro dinero con aquellos que nos han enseñado la palabra de Dios y nos han ayudado espiritualmente. La Biblia dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso dice Gálatas 6:6. Número 3, otro tipo de ofrenda debemos dar a los necesitados. Siempre hay necesitados que necesitan, especialmente a los que son creyentes. Entonces esto es una forma con la cual podemos demostrar que tenemos amor de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Primera de Juan 3:17. Entonces, siempre tenemos que ver la necesidad, ¿no? Tanta gente que necesita, no tiene para comer. Esos tiempos de la pandemia han sido los tiempos más especiales para poder ofrendar a los que más lo necesitan. Entonces, por la regla general, nuestro ofrendar para los necesitados debe ser por lo menos a través de la iglesia local, pero también tú le puedes dar, ¿no?, a un mendigo, a un huérfano, a una viuda. Toda ofrenda debe ser con sencillez, sin traer ninguna atención a nosotros mismos, no publicándolo, se podría decir, porque dice lo que da tu mano, ¿no?, derecha, que no sepa lo de la izquierda. Entonces es como que lo das de corazón, dalo sinceramente, entrégalo y ellos lo van a poder recibir también. La Biblia nos enseña que el que da debe hacerlo con sencillez y sin interés propio. Romanos 12:8. Número 4, debemos ofrendar a quienes están llevando también el evangelio a los inconversos. Y esto ya es sembrar en las misiones. Esto es sembrar en las misiones. Cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a los inconversos, todos. Pero el mandamiento de Dios para nosotros es ir, ¿no?, por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Y si no podemos ir nosotros, debemos tomar como privilegio el ayudar a sostener misioneros que están llevando el evangelio a quienes nunca han aceptado a Cristo. Y es por eso que los misioneros también nosotros damos, sembramos en misiones también para que nosotros nos den. Entonces nosotros cuando viajamos a misiones, lo primero que Dios nos manda a hacer a nosotros es a sembrar, es lo primero. Y ahí, a través de eso, podemos también nosotros cosechar en las misiones. Y es por eso, si usted es misionero, si ustedes son misioneros, ustedes mismos van a entender que las misiones cuestan mucho dinero, pero Dios recoge, ¿no?, envía inversionistas para que sostengan las misiones y aún de nuestros propios bolsillos nosotros sacamos todo para las misiones, juntamos todo. Y de eso, obviamente, Dios nos va a dar nuestra cosecha, porque ofrendar es también sembrar. Ofrendar no es dar dinero a la calle, es sembrar. Entonces, cuando sembramos semillas, no las estamos tirando, sino las estamos sembrando para poder cosecharlas más tarde. Vamos a ver también que Pablo dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso está en 2 Corintios 9:6. Dios quiere proveer dinero también para el mantenimiento de sus iglesias y para enviar a sus siervos a predicar a los inconversos del mundo. 2 Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor Jesús mismo se hizo un ejemplo. Él mismo fue un ejemplo en este asunto de ofrendar, y la Biblia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesús mismo se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, en todo, no solo en la economía, en todo. Ricos en amor, ricos en gracia, ricos en justicia, ricos en fe, ricos también con las riquezas naturales y ricos en riquezas espirituales como lo que recibimos a través de los dones del Espíritu Santo. Bueno, esta palabra está en 2 Corintios 8:9. Y también el Señor habla de lo que es hacer amistades eternas, ¿no? Jesús dijo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso lo hizo en Lucas 12:21. Acuérdense de esa parábola que él contó y de cómo es que nosotros tenemos que aprender a hacer aún amistades.
porque esto ya es cuestión ya de mayordomía y eso ya lo vamos a tratar más adelante. Bueno, amados hermanos, hasta aquí es esta prédica, enseñanza prédica que yo quería tener para que pudiéramos aclarar la verdad sobre los diezmos y las ofrendas y que ya no quede esa discusión, porque si siguen discutiendo la gente, bueno, es su problema de ellos, la verdad. Que apártense de todo eso, no escuchen a los que dicen no, que los diezmos no es bíblico, que usted no debe dar, que usted debe dar como dando limosnas. No, así no es. Ya hemos visto que según la palabra de Dios es no solo santificar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, no. ¿No? Nuestra lengua, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra alma, aún nuestra sexualidad y también nuestra economía. Todo debe ser santificado delante de Dios y todo le pertenece porque todo viene de Él y todo es para Él. Amén. Gloria a Dios. Espero que esta enseñanza les haya traído revelación. Espero que esto pueda ser aplicado en su vida, que les sirva como me sirvió a mí desde el primer mes que yo me convertí a Cristo. He visto la mano de Dios poderosa en todo, porque si uno obedece, uno recibe bendición. Y si uno comienza a prosperar en todo, es porque uno ha aprendido a hacer la justicia de Dios y ha aprendido a ser generoso y también santo como el Señor, ¿no? No que somos perfectos, pero estamos en el avance, avanzando y prosperando en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra salud y en todo, dice la palabra de Dios, en todo. Y eso incluye tu economía también. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Será hasta una próxima oportunidad y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Bye, bye.